¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Es común decir que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, sin embargo, es una simplificación. Lo que no lo es para la política, como no lo es tampoco para la economía, es decir, que la oferta depende enormemente de la demanda. Es decir, si la demanda ciudadana es potente, exigente, bien articulada, bien razonada, es difícil que la oferta de instituciones políticas, de leyes, de políticas públicas sea mala. Por eso, mientras mejor sea la demanda, mejor resulta la oferta política. Y de esto hablaremos hoy, porque hay quien ha decidido bajar los brazos y dejar que la política pues la conduzcan quienes profesionalmente la disfrutan, se enriquecen de ella y abusan incluso del poder. Y hay otras personas que no están dispuestas a dejar el destino de su vida, de su familia, de su comunidad en manos de quien no debe o de quien no es responsable de lo fundamental. Por eso hoy hablaremos de estos activistas que desde la sociedad todos los días pican piedra, empujan los asuntos, los temas que son relevantes, incluso uno que otro que hasta decide meterse a hacer política de manera independiente. Hoy vamos a hablar con Pedro Kumamoto, este muchacho joven de Zapopan que logró convertirse muy rápido en un legislador local con alta reputación y ahora está buscando convertirse en senador independiente. Una entrevista que hice ahora en la Feria Internacional del Libro que vale la pena recordar. Y después nos vamos con quienes han venido sistematizando la experiencia ciudadana, experiencia que ha cambiado varias de las leyes fundamentales de nuestro país. Hablemos con Mara Hernández, investigadora, tiene un libro que vale la pena revisar justamente a la luz de la transformación social desde la demanda política. Comenzamos. Estamos en Espiral con Pedro Kumamoto. Yo diría, este sí es un candidato independiente. Pedro, me da muchísimo gusto que nos acompañes. A mí me da mucho gusto ya dejarte de ver y de leer y verte en persona. Que existimos, pues. Sí. Dejar los personajes atrás para vernos. No somos tan etéreos, final de cuentas. Hablando de cosas etéreas, a ver, yo creo que hay una confusión en la discusión y creo que me ayudes a descifrarla. 55% de mexicanas y mexicanos dicen que son electores independientes. Es decir, quiere decir que no votan maquinalmente por algún partido que ya tiene registro. Pero no es lo mismo ser elector independiente que ser candidato independiente. De hecho, sería rarísimo que los electores independientes solo votaran por candidatos independientes. Y sin embargo, varios de los que están haciendo campaña dicen, yo voy por ese 55%. ¿Tú cómo distinguirías entre candidato independiente y votante independiente? Bueno, yo creo que hay una diferencia enorme, ¿no? El plantear que solamente por el hecho de no estar en un partido político es que vas a lograr atraer a la mayoría social del país, pues es una mentira. Una candidatura independiente no es sinónimo de ser una candidatura buena, una candidatura cercana, una candidatura que lucha por la justicia social. O sea, no tiene, digamos, como ese membrete. Y hay muchas personas que se han tratado de buscar apropiar de esta idea de el no tener partido es sinónimo de ser una buena o un buen candidato, lo cual está muy lejos de ser cierto, ¿no? El primer tema. Y entonces la pregunta sería, bueno, ¿quiénes son las y los votantes independientes? Pues desde mi punto de vista son personas que actualmente no ven reflejadas sus demandas en los partidos políticos o no ven reflejada atributos dentro de ellos para poder confiar. Y precisamente yo creo que hay candidaturas dentro de los partidos que pueden llamar a ese votante independiente y hay gente de las independientes que jamás van a llamar a ese votante independiente. Anunciaba hace un momento, estamos en la Feria Internacional del Libro y no eres el primer candidato independiente que veo, pero sí eres el candidato independiente más solicitado de la fila. Es decir, algo de genuino. Yo no sé si en ti, y quisiera como ampliar la lente, no nada más tu persona, ¿qué de tu propuesta ha hecho percibir lo que estás diciendo como genuino
y que de la propuesta de otros aparece como falso, más allá de si se han militado o no en un partido. Creo que lo genuino es la propuesta, pues. Es una gran pregunta. Yo creo que lo que hacemos desde el movimiento y organización en la que estamos, que es Wikipolítica, lo que trata de hacer es de asumir una constante crítica al respecto de quiénes somos, por qué estamos participando de las instituciones, qué hacemos en el gobierno, para qué queremos el poder. Y esas reflexiones ayudan mucho para que, primero, no te la creas, segundo, para que estemos constantemente siendo fiscalizados, y tercero, pues me he mantenido cercano. A final del día vivo en el mismo lugar, soy pareja de la misma novia, veo a mi abuelita religiosamente una vez a la semana, y eso me ayuda a que pues se genere algo, no solamente eso, vaya, pero lo que estoy tratando de decir es la congruencia entre lo que decimos defender y quienes somos es muy importante. No has dejado de ser ciudadano común y corriente, a pesar de que te dedicas a la política. Yo espero y me enorgullezco de decir que no, espero que no. A mí me asaltan, a mí me roban, a mí me pasa que no me atienden en el seguro social a mi abuela como debería de ser. O sea, me pasan muchas cosas que luego no platicamos, ¿no? Pero el hecho de que ahorita me voy a ir en una bicicleta a una reunión saliendo de aquí, que es una bicicleta pública, o me puedo ir en camión, porque si no me van a apachurrar en la bicicleta en un cruce que está aquí cerca de la Expo, ayuda a no dejar de pensar en la ciudad, en la vida y en la cotidiano como lo relevante. Entonces, la verdad es que la respuesta más honesta es no lo sé, no sé qué tanto he dejado o no he dejado, pero he tratado conscientemente de no dejar estas cosas cotidianas. Las formas importan. Sí. Ya, no guaruras, no camionetas de 8 cilindros. No. No ropa importada. no cambio de esposa. Gracias, Ricardo, por decir eso. Según yo, este era mi atuendo. Bueno, es bonita, pero es mexicana, ¿no? Sí. No, es decir, hay algo en la forma que es fondo, como diría el clásico. Sí, hay formas que son fondos. También hay fondos que tenemos que alcanzar a ver y detectar más allá de las formas. Pero yo creo que se nutre. Muchas veces también como este rollo de los medios para el fin, y el fin justifica los medios o no. He aprendido en política que no puedes tener... Bueno, yo ya no tengo definiciones universales que funcionan para todos los casos, sino he tratado de volverme menos dogmático y más de los claroscuros. Pero sí hay 2 o 3 detalles que sí me atrevería a decir que las formas influyen en los... A ver, ¿cuáles son esos fundamentos que dirías, sobre esto no voy a transigir? Por ejemplo, que en el actuar público hay cosas que se pueden negociar sobre leyes, sobre ideas, sobre cómo vamos a hacer que las cosas funcionen. Pero esas negociaciones nunca van a ser para favorecerme a mí en lo personal, en lo económico o en lo político sobre los objetivos comunes que tenemos. Eso es algo que yo ya tengo muy claro. Y tengo muy claro que, por ejemplo, puedes negociar un voto a favor de otro voto siempre y cuando tenga que ver con lo que estás luchando. Y no tiene nada de malo, pero habrían algunos que piensan que eso pues no se puede, ¿no? No puedes negociar con partidos. Yo creo que sí, y creo que es parte de hacer política. Pero muchas veces hemos entendido que negociar es sinónimo de ser tranzas. Lo decía René Delgado en su columna en Reforma ya anteriormente, que el Congreso ha dejado de negociar y ha empezado a transar. Y yo creo que es cierto. Ya pensamos que política es sinónimo de una actividad delictiva. Yo no me atrevería a decir que no lo es en este país en muchos casos. Pero tú haces política. Claro, todo el tiempo. Lo dices francamente, eres un político. Soy un político. Pero ¿por qué haber esta cosa a la Miguel Ángel Mancera? ¿No? ¿Supiste cuál fue su lema ahora del informe de gobierno? Hechos, no política. Y la verdad, como asumo que incluso hacer periodismo es un hecho político, claro, y es un hecho político destacable, lo que tú haces, ser política, me sentí un tanto ofendido porque me quería engañar con esa frase. A ver, y tú que eres de lo más ciudadano de la política, dices hago política. Ayúdame a dialogar con Mancera, o ayúdame a entenderlo. Bueno, hechos sin política me imagino que debe ser que pase un cometa o... El cometa Halley, eso es un hecho sin política. No es política. Fortuito, azaroso. Claro, pero a ver, yo no concibo la vida en sociedad sin política.
La política tiene que ver con el conflicto natural que nacen entre dos personas y cómo esto se resuelve y cómo esto se dialoga y cómo esto se transforma en una fuerza que impulsa el respeto, la igualdad, que comparte los sueños, que no excluye a la poesía, ni tampoco excluye al amor, ni tampoco excluye a quien piensa distinto que tú, ¿no? Entonces, yo creo que la política es una fuerza humana, natural, importante, y el asumirnos como políticos o políticas, como comunidad política, es un paso muy importante. A ver, lo que sí no somos tranzas, no somos deshonestos, no somos simuladores, ni tampoco somos administradores de la inercia, que eso es lo que se entiende como político. Es decir, sí hacen política, lo otro es hacer business, hacer negocios, hacer cosas que no tienen que ver o no tendrían que ver con la política. Pero a mí me llama la atención cómo trazaste tu ruta política, que es de un pragmatismo enorme. Es decir, entraste al Congreso local y decidiste avalar una iniciativa. Yo supongo que hiciste mucho trabajo parlamentario, pero pusiste una iniciativa, que es el recorte justamente en materia de recursos a los partidos. Y te salió. Uno, ¿por qué una iniciativa sobre todas las demás? Dos, ¿cómo te salió? ¿Cómo lo lograste? Eventualmente, espero poder escribir un libro sobre muchas cosas, y una de esas fue esos días de negociación. La iniciativa a mí me gusta pensarla más que para reducir dinero a los partidos, es para poderlos evaluar. Porque yo sí creo que la democracia debe hacerse con dinero público, pero debe de ser austeras. Lo que tenemos ahorita es una locura, es un sin razón lo que se gasta en los recursos de los partidos y se transforma en privilegios. Ahora, esta iniciativa para evaluar a los partidos, sin voto no hay dinero, ¿cómo pasó? La neta pasó por la presión de la sociedad, por la coyuntura política, por la notoriedad mediática, por una serie de cálculos de los actores políticos que hay en el estado de Jalisco, esencialmente Movimiento Ciudadano en Enrique Alfaro y el PRI en Aristóteles Sandoval, el gobernador. Los convenciste, los factores reales de poder de tu estado. Y un poco suerte y un poco también algo de negociación, todo junto. Es decir, todo el mundo quiere quedar bien contigo. Es una forma de verlo. Pero lo voy a decir ahora mal, porque no te asumen todavía peligroso. Yo creo que a partir de ahí sí. Hay un argumento que me tiene sorprendido. Decides ir como candidato independiente al Senado. Y Pedro, cabe que logres las firmas pero no ganes. Si te hubieras lanzado como candidato independiente a la presidencia municipal de Zapopan, hubiera sido el próximo presidente municipal de Zapopan. No he parado de preguntar en Guadalajara por qué Pedro se fue al Senado y no a Zapopan. Tus adversarios dicen: no se fue a Zapopan porque no quiere tener la experiencia de gobierno, porque ahí hay desgaste y porque su proyecto se podría hundir. En cambio, si se va al Senado, la tarea legislativa le da mayor proyección. ¿Fue eso? Bueno, esa es una respuesta maravillosa de quien hace los cálculos políticos. Otra respuesta podría ser: lanzarme por 115,000 firmas significa una absoluta y completa duda de si lo lograré, incertidumbre total. Juntarlas. Es muy difícil, ¿no? Primero. Dos, si no gano o quedo en segundo lugar, no pasa nada conmigo, ¿no? Y bueno, finalmente yo pedí licencia sin tener que pedirla. O sea, legalmente yo podía seguir siendo diputado y seguir cobrando cada cheque, pero no lo hice porque no me parecía honesto intelectualmente hablando. ¿Pero por qué no Zapopan? Y ahí va. Entonces, quien te diga es lo más cómodo, pues claramente no se está partiendo el queso todos los días recolectando 115,000 firmas y no entiende la incertidumbre total. Por más peor que me podría ir en Zapopan, a lo mejor podríamos llegar a tercero o cuarto lugar y eso significaría poder seguir siendo funcionario público. Y en el otro lado, no hay, ¿no? Entonces, quizás es importante poner estos elementos para decir, ese pragmatismo político del que me están acusando, pues a lo mejor también se puede excusar con esto que acabo de decir. ¿Por qué? Porque esencialmente, yo te lo digo, Ricardo, yo sí quiero ser alcalde eventualmente de mi municipio. Creo que las alcaldías son el nivel de gobierno más importante que ¿Por qué le hiciste al revés? A ver, Aristóteles Sandoval fue primero presidente municipal, luego gobernador. Alfaro fue primero presidente municipal de Tlajomulco, ahora de Guadalajara y quiere ser gobernador. ¿Por qué le diste la vuelta? Porque no soy ni Enrique ni tampoco soy Jorge. Porque los problemas de este país, los más importantes hoy para mí, tienen que ver con que no hay salud pública real, de calidad.
tiene que ver con que el salario mínimo es de 88 pesos y se atreven todavía a celebrarlo. Tiene que ver con porque mi generación no tiene pensiones ni posibilidad de hacerse de una casa. Quien diga lo contrario está mintiendo y está disfrazando la realidad. Hoy el problema de seguridad es terrible y lo están tratando de resolver con autoritarismo y en contra de los derechos humanos. Entonces, cuando ves toda esta crisis, lo que dices es, un municipio no alcanza para resolver todas estas problemáticas. ¿En dónde se tienen que resolver? Disputando los derechos que deberían de estar reconocidos, porque están en la Constitución, pero en la realidad que digan eso afuera de una clínica del Seguro Popular, que digan eso a los jóvenes de 25 años que no podemos vivir fuera de nuestras casas, que lo digan a nuestras abuelas que reciben una pensión de 2.365 pesos al mes, eso no puede cambiar desde un municipio y por eso ir a representar a un Estado en su conjunto a disputar verdaderamente esos derechos allá. Y que las leyes, por ejemplo, la de Sin Voto No Hay Dinero, se logró por mucha presión social y por posicionarlo, pues que ahora lo que posicionemos ya no sea nada más el evaluar a los partidos políticos o el quitarles los privilegios, sino también que sea que la sociedad mexicana pueda vivir y disfrutar su vida en México. Si hubieras ido por la presidencia municipal de Zapopan, seguiría siendo un peligro mesurado, pequeño. Ir por el Senado es arrancarle ahora sí los bigotes al tigre. Es que la alianza que hay de facto entre el PRI y MC pueda verse golpeada. Ellos están imaginándose que el PRI va a quedar en segundo lugar, MC en primero, al revés, y Kumamoto no llega. Pero si tú te colocas entre ellos, eso sí es hacer política ruda, fuerte, de esas que lastiman. ¿Te da temor? ¿Te preocupa la incertidumbre? Y dos, ¿te preocupa tener esos enemigos ahora sí? A mí no me preocupa la incertidumbre porque sé que tengo una responsabilidad simbólica muy, muy clara y voy a hacer todo para mantenerme a la altura de esa responsabilidad simbólica. Y si no gano, no pasa nada. Me pongo a estudiar, a leer. A lo mejor me aceptan en el CIDE, quién sabe. Es que Ricardo da clases por allá, ¿no? Yo te puedo dar una carta de recomendación, no más que eso, pero me encantaría darla. Me gustaría también poder dedicar tiempo a trabajar el campo, a escribir un libro, y me gustaría mucho también participar de alguna cooperativa. Participar en procesos políticos, pero fuera del modelo electoral para eventualmente nutrir mi experiencia de eso. Y me gustaría mucho poder decir que por eso no tengo incertidumbre, porque sé que voy a hacer política y sé que encontré mi vocación y estoy feliz de eso. Pero, por otro lado, ya veo los embates, guerra sucia por todos lados. Cuando el PRI no me está atacando, cuando el presidente estatal del PRI no me está atacando los amigos de Movimiento Ciudadano y me están haciendo guerra sucia desde Morena, o si no, desde Acción Nacional me tiran. Y la verdad es que he aprendido algo muy importante, que es, le tiran a la figura política. En lo personal yo estoy muy tranquilo porque soy una persona, la verdad, de gustos muy mesurados, al mismo tiempo sin esqueletos en el closet, pero sobre todo que en lo que me he equivocado o en lo que soy tonto o en lo que me falta carácter, siempre lo he admitido y he pedido disculpas, ¿no? Entonces, de la parte personal estoy tranquilo, un poco cansado de lo que significa el golpeteo político, pero la neta es que le están pegando a una figura que no me pertenece ni a mí ni a una o a dos personas, sino es un movimiento social en el que creemos y en el que pues, hay que luchar, ¿no? Pero esta es la última pregunta, porque yo he cometido el error en esta entrevista de hablar de Pedro Kumamoto, porque es quien se está presentando como candidato, pero en realidad tú representas un movimiento. Exacto. Y es un movimiento de tu generación, tu candidatura y el éxito ha tenido fundamento en que es horizontal, pero también en que siendo horizontal no han invitado a todo mundo. Yo he visto una enorme cantidad de gente de Jalisco, fuera de Jalisco, queriéndose colgar a tus faldas. Entonces, es horizontal, pero no incluye a cualquiera. ¿Me puedes decir cómo se ha construido este movimiento? ¿Qué me dices de ese movimiento? ¿Quién más junto contigo va a ser figura de este movimiento? Se me están quemando las habas por decirte todo lo que quiero decirte, pero las fechas legales del Instituto Electoral no me permiten hablar con completa libertad como he hablado en esta entrevista. Así que, siéndoles francos, van a ser muchas mujeres y un par de hombres también quienes van a empezar a tener visibilidad.
porque nos ilusiona la idea de demostrar que soy una vocería, pero no soy una figura o no soy el referente, soy un vocero de no una masa, una multitud, en este sentido de que no nos homogeneizamos, sino que somos personas muy distintas dentro de la organización. ¿Y por qué? ¿Cómo le hemos hecho? Mira, Wikipolítica, si tú, Ricardo, te vienes a vivir a Guadalajara, ojalá pronto te vengas a dar clases por acá y quieres entrar, te vamos a decir siempre sí. Lo único, no puedes ser militante de partido político y tienes que venir y trabajar en la organización. Y eso es algo que es un enorme filtro, porque mucha gente dice, yo quiero aparecer, yo quiero sonar, pero muy poca gente dice, yo quiero trabajar. Y trabajar se refiere a hacer proyectos, a ir a marchas, a participar en actividades, a discutir intelectualmente, a ser parte de una organización. Y se pide eso durante los primeros 3 meses. Es inmensa la cantidad de gente que queda. Y también mucha gente dice, meterme a trabajarle, pero si yo ya soy, ya hice, pues nosotros coincidimos que el activarnos políticamente tiene que ver con hacer un ejercicio constante de participación. Y si yo falto a las asambleas, empiezo a perder derechos, ¿no? Y no es un tema que ya tengo para toda la vida y tengo que ganarme el respeto de mis compañeras y compañeros todo el tiempo. Y eso es algo que pasa en Wikipolítica porque, y que va a cambiar y que eventualmente va a tener que mejorar, porque somos una organización, movimiento que todo el tiempo está preguntándose cómo vamos a evitar que yo o que cualquier otro se vuelva en el cacique y cómo vamos a hacer para que las burbujas del poder no nos empiecen a marear y cómo le vamos a hacer para que cuando alguien de nosotros nos equivoquemos, el primero en decir te equivocaste sea la misma organización escuchando lo que pasa afuera. Entonces, yo lo que te puedo decir es, ahorita estoy en un proceso de reenamoramiento con Wikipolítica porque lo más difícil en una organización no es perder, es ganar. Y eso nos pasó en 2015, vivimos la crisis más difícil de la organización y creo que hasta ahorita, en estos últimos meses, hemos empezado a sentir que ya estamos absorbiendo el golpe de la victoria y cómo eso pues, puede ayudar a abrir las fronteras de cómo podemos participar. Confieso que pensaría eso de militar, pero antes tendría que dejar de ser periodista. Eso es lo que no sé si estoy listo para dejar de ser periodista. Pero hay una cosa que sí lamento mucho. Hacer periodismo, también se puede. Hay una cosa que lamento mucho, que todavía yo no pueda votar por ti. Porque mi credencial de elector está allá en la Ciudad de México. Pero ojalá y algún día la vida me dé esa oportunidad, porque no tengas duda, podría ser periodista y votar por una opción como la que estás describiendo. Ricardo. Muchísimas gracias. Cuando te vengas a vivir aquí a Zapopan, cuando yo me lance para alcalde, ¿te parece bien? Pues mira, aquí tengo enterrado a mi abuelo, así es que tengo alguna forma de reclamar el derecho Ricardo. de suelo. Pero muchísimas gracias, honradísimo. Seguimos en Espiral, no se nos vaya. Arrancamos jornada electoral y estas son las discusiones que importan. Las demás, mándelas a volar. Continuamos nuestra conversación sobre el esfuerzo que hacen ciudadanas y ciudadanos desde su trinchera, desde su propia coordenada para transformar la realidad de nuestro país. Bueno, lo anuncié en la introducción, tenemos hoy a Mara Hernández. Mara, me da mucho gusto que nos acompañes. Ella es coautora del libro Cabildeo Ciudadano y Democracia en México, un esfuerzo por sistematizar justamente los esfuerzos que desde la demanda de políticas e instituciones han triunfado y otros que no han salido también. Mara, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muy honrado tenerte aquí. Y está con nosotros también Guillermo Ávila. Guillermo está encargado desde fundar justamente el proyecto Parlamento Abierto. Fundar es una de las organizaciones que con mayor músculo han venido abogando por reformas importantes. Me da mucho gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Mara, decía yo hace un momento que hay quienes han optado por bajar los brazos y dejar que o bien el destino lo resuelvan los dioses, si es que todavía uno puede creer en el Olimpo, o bien dejar que los políticos profesionales hagan lo que puedan con el país, aunque lo hagan muy mal. Pero hay otro grupo, quizá menos numeroso, de personas que no han desistido, que siguen pensando en el México de sus hijos, de su familia, de su comunidad, y que como pueden,
a cómo la vida les va permitiendo y a cómo sus energías organizativas han transformado instituciones, normas, leyes. Dedicaste con este libro a revisar el mapa de esas personas y esas organizaciones. Y bueno, a bote pronto te pido, ¿cuál es tu primera reflexión después de concluir este libro que mencionaba? Bueno, lo primero es que hay esa buena noticia de la que tú estás ya hablando, en medio de toda la crisis de violencia, los escándalos de corrupción, la sensación de que con esos escándalos de corrupción luego no pasa nada. O sea, todo eso sí puede hacer que decaiga la moral, y yo creo que lo más importante que queremos transmitir con este libro es que sí hay caminos para incidir en ese escenario, y además que digamos que no es una fórmula, pero es que sí hay un conjunto de prácticas que facilitan ese esfuerzo y que también pueden ayudar a que el resultado de ese esfuerzo sea de mayor calidad. Creo que eso es lo que estamos sobre todo queriendo reflejar en el libro. Me parece también que es fundamental que la ciudadanía sepa que algunos de los cambios más importantes en el marco de derechos se le deben a ciudadanos organizados, que por supuesto que del otro lado de la trinchera hubo legisladores que estuvieron dispuestos a escuchar, a ser aliados, pero que estos 10 casos que se documentan en este libro son esfuerzos donde los propios legisladores reconocen que la energía creativa, que la energía, que como tú dices, que la demanda viene de las organizaciones y de las redes sociales. Y les voy a poner 3 ejemplos. La reforma que introduce los juicios orales es la reforma más importante del sistema de justicia en el último siglo. Se debe fundamentalmente a organizaciones de la sociedad civil, y es la que va a evitar, cuando se implemente de manera adecuada, cuando se termine de implementar esta reforma, va a evitar que tengamos esto que reflejó el famoso documental de Presunto Culpable, ¿no? Que es la fabricación de culpables a modo del sistema, ¿no? Y simplemente para cumplir una cuota, en lugar de procesos de investigación a fondo. Y en esa misma lógica tú dirías transparencia, anticorrupción. La reforma en materia de derechos humanos que pone a rango constitucional el conjunto de tratados que México había firmado y que eran como buenos deseos y como, ya firmamos, nos tomamos la foto en Naciones Unidas, ahora están a rango constitucional. Antes se decía, no, pues contraviene un principio constitucional, entonces este derecho y esta convención no vale. Ahora está al mismo rango que cualquier elemento de la Constitución. Ahora, Guillermo, hay una circunstancia difícil para las personas que vivimos en este país, porque solo hay 2 partidos. Están de un lado los autocomplacientes, que dicen todo está muy bien, y están por otro lado los autoflagelantes, ¿no? Que dicen todo está muy mal. Y en realidad este grupo de organizaciones, de personas, han venido escapándose a decir todo está bien, por lo tanto no hay nada que hacer, o todo está mal y entonces ¿para qué participo si no puedo cambiar nada? En ese grupo que tercia entre los 2 extremos, Fundara juega un papel importante. Sí. Te pregunto si te ubicas en alguno de los 2 extremos, ¿por qué no? Y preguntarte cómo Fundara ha decidido trazar su ruta de actuación en esta lógica. Bueno, creo que hay momentos en los que sería fácil caer en alguno de los 2 extremos, pero en efecto Fundar, el tipo de organizaciones como Fundar, pues lo que hace es precisamente tratar de decir que sí se pueden modificar ciertos asuntos, ¿no? Ciertos problemas públicos que creemos que son importantes. Obviamente no se puede abarcar toda la agenda de todas las situaciones, de todos los problemas, pero a la hora de identificar problemas específicos y que consideramos que son importantes, ¿no? para la vida de las personas, para los derechos de las personas, lo que hacemos es tratar de incidir, ¿no? Y creo que ahí está la clave, incluso en el mismo título del libro, ¿no? Que se le llama cabildeo ciudadano, y bueno, nosotros le llamamos incidencia a la posibilidad y a las formas que tenemos las y los ciudadanos de inmiscuirnos en los asuntos públicos, en las discusiones sobre los asuntos públicos, en el involucramiento en los procesos de toma de decisiones. Y en efecto, no es fácil, ¿no? Fundar lleva muchos años tratando de hacerlo en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en algunas ocasiones también en el Poder Judicial. Y en el Poder Legislativo en específico, creo que también uno de los elementos clave es haber logrado identificarlo como un
como uno de los poderes, ¿no?, que dada la historia política de nuestro país, pues tendría que haber tenido un rol diferente, que es, me parece, el que ha tenido a partir de la alternancia, que es precisamente el de poder controlar y poder tomar un rol más importante en la toma de decisiones. Y la agenda pública, en buena medida, aunque el presidente puede dictar algunas prioridades, es en el Parlamento, en el Congreso, en la Unión donde se lleva adelante. Pero a ver, déjenme llevarlos nada más un paso atrás antes de entrar a los temas. Bueno, en México habría muchas razones para no participar. Es decir, un poco la idea de que la política es muy complicada, es para políticos profesionales, hay mucha corrupción, vas a una oficina y no te reciben, vas al Congreso y es difícil convencer al número de diputados adecuados. Es decir, el ciudadano frente a esa cosa tan complicada que son los poderes, es muy desvalido. Después de este ejercicio, ¿qué le dirías a esa persona que se siente paralizada frente a la posibilidad de cambio? O que dice, no, en realidad no se puede, no nos engañemos. Bueno, yo diría que lo más importante es reconocer que como individuos no vamos a llegar a ningún lado. Que estos procesos son la suma de esfuerzos y de redes horizontales, y que los cambios más radicales que se han logrado son el producto de muchos años de conversar sobre cuáles son los problemas que se tienen que resolver, sobre identificar quiénes son quienes están preocupados también por ese tema. Entonces yo le diría, lo primero, si hay un tema que te preocupa en tu colonia, si es la basura, identifica que otros vecinos están preocupados por la basura. Esa es la primera. El conversar es muy importante. Y luego, bueno, ¿qué redes han intentado en el pasado también atender ese problema? Y conectar a esos esfuerzos que están dispersos, a lo mejor esas energías que comparten esa misma frustración, empezarlas a conectar en una conversación. Ese es el punto de partida. Y luego lo segundo, ya que nos pusimos de acuerdo en cuál es el problema, poco a poco entonces ir pensando cuál puede ser una buena solución. Y ahí a lo mejor va a haber distintas ideas. El caso, tú lo viviste, el caso de la reforma educativa, tomó muchos años madurar cuál era una idea común sobre qué era lo que tenía que cambiar el sistema educativo. No todo el mundo tenía, no hay que reformar el currículum, hay que reformar, hay que pagarles más a los maestros, ¿no? Y de repente hubo un momento en el que todos coincidieron, a ver, el cuello de botella realmente fundamental aquí es que no estamos evaluando a los profesores. No, y que es el sindicato el que controla quién asciende y los premios y los castigos en el magisterio, y lo que necesitamos es evaluarlo. Ese punto tomó mucho tiempo para llegar. Entonces ya tienes un objetivo en común. Ese es el siguiente paso, es lograr tener un objetivo común y entonces sí construir una estrategia. Es muy importante el tema de las redes. ¿Por qué? Porque no te van a hacer caso como individuo, te van a hacer caso como colectivos y en tu capacidad de hacer, que también es algo que señalamos en el libro, de hacer, de protestar, de criticar, de hacerte oír, de hacer ruido. Entonces, una vez que identificas el objetivo común, pero que eres parte de una red, y si eres parte de una red sólida, entonces vas a tener también capacidad de hacer ruido y decir, este problema se tiene que atender. Y el objetivo en común es este. Entonces, diría yo, esas tres cosas son fundamentales. La cuarta, tienes que estar dispuesto a sentarte a hablar con los tomadores de decisiones. Si te parecen horrendos, horribles, impuros, ¿no? Entonces no vas a poder dar ese último paso, que es la posibilidad de diplomacia ciudadana para ayudar a que se tomen ya las decisiones específicas que te interesan. Ay, Guillermo, todo lo que Mara acaba de escribir es hacer política, ¿no? O sea, informarte, ligarte con otros, desplegar una estrategia, hacer diplomacia con autoridad, o sea, cabildeo, ¿no? Entonces, hacer política. Y hoy esa actividad ha perdido reputación. Sí. Sí, y hay una contradicción, ¿no? O sea, si la política no podemos transformar la realidad, pero hoy esa herramienta ha perdido reputación, dándole, por cierto, mayor poder a los autoritarios, ¿no? Si el ciudadano renuncia a hacer política, le está entregando el poder a los autoritarios. ¿Cómo se rompe ese ciclo? Y déjame darte una cifra para hacer más puntual la pregunta. Pues sí, la mayoría de los mexicanos que están en alguna organización es en alguna organización religiosa. Sí. Y los que no en una organización deportiva. O sea, gente organizada para otra cosa, incluido la basura o los vecinos, es un porcentaje chiquitito, creo que no es ni el 7% de los mexicanos. Eso es ceder la plaza, ¿no? Es entregar la vida política a otros. Sí, me parece que
A ver, detrás puede haber muchas cosas. Una de ellas me parece que es que hay mucha gente que no se interesa en la política precisamente por estas razones que ya se mencionaron, ¿no? Porque se considera por sí misma corrupta. Me parece que eso tiene que ver mucho más con la práctica específica que con el concepto original de la política, ¿no? Porque cuando cualquier persona se da cuenta de que hay un problema en su comunidad que le afecta, pues tendría que tener la posibilidad, los mecanismos, las herramientas para, como menciona Mara, organizarse en comunidad y tratar de incidir en la solución de ese problema. Creo que en buena medida una de las razones también de esta especie de apatía es que no encontramos esos mecanismos, no tenemos los espacios para poder acceder a los tomadores de decisión, ya sea en cualquiera de los poderes, ¿no? Creo que esa es también una falla institucional, una falla sistémica que no solamente en México, ¿no? En muchos otros lados del mundo también sucede, que cada vez pues los individuos, digamos, como que reivindican lo que llamaba constante la libertad de los modernos, ¿no? Y creo que de lo que se trata es más bien de pensar que, en efecto, como individuos, aunque podamos levantar la voz, aunque las redes sociales, un tuit nos permita llegar directamente a un legislador, a un diputado, senador, es mucho más valioso cuando, como se menciona, tienes la posibilidad de organizarte. De nuevo, eso no depende solamente de la voluntad individual, ¿no? Depende de poder tener el tiempo, los recursos, el conocimiento, la información, poder tener la capacidad también de deliberar con otras personas, de saber que hay otras personas que pueden estar preocupadas por el mismo tema, aunque no estén ofreciendo la misma solución, ¿no? Tenemos, ya lo decía Mara, pues como una serie de resultados a la vista. La reforma educativa, digo, hay quien no le gusta, pero bien lo decías, no es producto de un burócrata en una oficina. O sea, fue el esfuerzo de muchas organizaciones. Las reformas en materia de derechos humanos, decías, transparencia, anticorrupción, competencia, telecomunicaciones. Política, la reforma ahorita de Kumamoto, claro, ¿no? los independientes, para los ¿no? independientes. Como opción. Me voy a corte y regresando, pasemos revista para ver qué es lo que funciona a la hora de organizarse. Yo no voy a discutir si la reforma educativa es buena o mala, la verdad es que ya he hecho muchos programas para hablar de eso, pero me interesa saber qué del repertorio estratégico, es decir, qué de la caja de herramientas organizativas funcionó para que esa reforma operara, o para que la reforma de derechos humanos, o para que la transparencia. Es decir, ¿qué aprendimos de estos años de incipiente organización? Como para ver si algo pueden utilizar las siguientes organizaciones o los que tengan que encabezar banderas sociales o políticas relevantes. Vamos a corte y regresamos. Bueno, seguimos hablando de participación, agregación de intereses ciudadanos para transformar lo político. Déjenme entrar con una de las reformas que me parece de las más interesantes en su gestación. En este país, las víctimas de la guerra entre organizaciones del crimen organizado, esos por cierto sí que se organizan bien, para destruir, no para transformar. Esa guerra provocó que hubiese una derrama muy grande de víctimas que no tuvieron voz durante mucho tiempo, que incluso por ser víctimas inmediatamente se pensaba que eran gente del narcotráfico, ¿no? En fin, hasta que el movimiento, sobre todo el encabezado por Javier Sicilia, comenzó a articular a todas esas voces que estaban en un rincón municipal, en otro rincón de un estado, a convertir eso en un afluente muy impresionante. Y finalmente, después de un par de marchas, uno en el país y otro en el extranjero, articularon rostro. Javier Sicilia fue uno de sus líderes, pero en realidad es un movimiento muy amplio. Y apenas comenzó este sexenio, ese movimiento finalmente colocó la ley de víctimas. A ver, Mara, ¿qué nos dice la ley de víctimas como resultado de ese esfuerzo encabezado por Javier Sicilia y muchos otros? Bueno, nos habla, creo, lo más importante de la importancia también de
de coyunturas que detonan y mueven a nivel incluso emocional. Yo creo que aquí el tema del dolor fue algo que, del dolor del propio Javier y su capacidad de verbalizarlo y ser la voz de miles de familias, fue algo que catalizó, que estaba ahí ese dolor porque no se había catalizado de esa manera. Y entonces surgió de manera bastante espontánea un movimiento social con una capacidad de movilización que no se había visto en ese tema, ¿no? Que era sin precedente. Entonces, eso aglutinó también alrededor un montón de redes y organizaciones preexistentes que también se sumaron y quisieron acompañar y que hicieron efecto también multiplicador para darle cuerpo a un movimiento que se convirtió en la esperanza para la resolución de un montón de temas alrededor de la violencia, pero que iban también desde la violencia en sus manifestaciones más visibles hasta diciendo, no, pues la pobreza es violencia. Entonces vamos a resolver todo con este movimiento. Y se creó esta esperanza que iba a resolver todo. En su momento, el movimiento se vio, y lo vemos, si ustedes leen el caso, como abrumado por todas estas expectativas de alguna manera y los espacios que hubo para deliberar y conversar. Era tan compleja la conversación que yo te digo, oye, conversamos sobre cómo vamos a resolver el tema de la basura. Pues es muy puntual, es muy específico. Ahí es bastante viable que la sociedad civil lo pueda lograr. Cuando de repente alguien carga con tantas expectativas, se vuelve muy abrumador. Entonces, identificaron el tema, ¿no? El movimiento surgió en 2010. Sí. Y recuerdo bien el planteamiento que estás haciendo. Termina en Ciudad Juárez en unos foros que salieron bastante mal. Porque en efecto era todo. Todo el mundo quería resolver su problema, ¿no? Ahora, Felipe Calderón no fue un presidente que escuchara ese movimiento. O sea, más allá de llevarse un par de besos de Javier Sicilia, no se llevó nada más. Y en cambio, en los primeros meses del gobierno de Peña Nieto, sí se cristaliza la ley de víctimas. ¿Qué cambió? O sea, ¿es el cambio de un presidente por otro? ¿O es una mejor definición de las demandas? Bueno, no tenemos que ver claramente que el movimiento de víctimas es un movimiento también en contra de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Que inició Calderón y que cuando arranca este gobierno, una de las banderas era darle la vuelta a esa guerra, ¿no? O sea, cuando arranca, y entonces se trataba ahora de vamos a crecer y vamos a generar empleos y ya no nos vamos a enfocar tanto en la violencia, ya no vamos a estar, medios incluso les decían a los medios de comunicación, ¿no? El presidente pedía que no estemos tan centrados en la violencia, veamos otras cosas. Y entonces una manera de poderle dar la página en blanco creo que fue darle al movimiento de víctimas esta ley. Pero ojo. O sea, otra vez, coyuntura 1 y coyuntura 2. Sí, okay. Pero fueron aliados, el PRI fue aliado del movimiento de víctimas incluso previo a que terminara el sexenio. 2014 suceden dos hechos, hablando de las coyunturas. La tragedia de Iguala, la desaparición de 43 normalistas y las muertes alrededor de ese episodio, y casi por segundos después, el tema de la Casa Blanca, ¿no? Y esos dos temas, la verdad es que enmarcaron con mucha fuerza el tema corrupción. Una coyuntura que da origen a las leyes relativas a la rendición de cuentas, transparencia, anticorrupción. A ver, ¿qué nos dicen esos cambios institucionales, ese sistema, y cómo lo ligas justamente con las coyunturas y la organización social, Guillermo? Yo creo que esos ejemplos tendrían que estar en el segundo volumen del libro, ¿no? Las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción y también las leyes de desaparición forzada y de tortura. O sea, esas tres instrumentos salen precisamente de aquel anuncio famoso que hace el presidente Peña a raíz de lo ocurrido en Iguala. Y bueno, pues sí, por un lado está la coyuntura específica, pero también, de nuevo, esas coyunturas las aprovechan movimientos y organizaciones y colectivos que ya van trabajando desde antes en esos temas, ¿no? Y que encuentran en esos momentos un espacio mucho más oportuno para darle causa a sus demandas. Y creo que ahí lo que también vale la pena señalar es que esos colectivos ya sabían qué querían.
O sea, la conversación fue antes de la coyuntura, no surgió a partir de la coyuntura. Yo creo que a partir de la coyuntura tomó más potencia y se vio de manera mucho más clara por qué era necesario tener ese tipo de instrumentos. Y porque no solamente era necesario, sino que era indispensable que las personas y los grupos que sufrían por esos problemas o tenían experiencia, por ejemplo, en el caso de las leyes anticorrupción o en el caso de las leyes de transparencia, tenían experiencia de muchos años y habían empujado desde muchos años ese tipo de modificaciones al marco normativo, porque era importante que ellos también formaran parte de esas discusiones, ¿no? O sea, que no se quedara solamente en señalar el problema y que entonces los senadores y diputados fueran quienes tomaran cartas en el asunto. Andrés Manuel López Obrador anunciaba su oferta electoral, ahora que puso en juego su candidatura ya formalmente, su precandidatura a la presidencia, que si gana, echará abajo, derogará la reforma educativa. Es decir, la reforma constitucional, supongo, ahora eso requiere 2/3 del Congreso, a ver cómo le queda al Congreso, y la ley, que es la ley de evaluación, decías tú hace un momento, la ley del servicio profesional, y luego pues también está el tema fiscal, ¿no? De concertación fiscal alrededor del tema educativo. Es mucho pedir, echar todo para abajo, pero te pregunto, esa ley no es huérfana, sino no fue un burócrata que se le ocurrió en una oficina, otra vez. Hay una organización social que venía dando la batalla. Desde esta perspectiva, una vez que la sociedad empujó una ley y que por lo tanto las leyes no son huérfanas, ¿hay posibilidad tan fácil de echarla para abajo? Pues no sin un costo político. Ahora, yo creo que en el caso de la reforma educativa es muy importante verla en dos momentos. Hay una reforma constitucional que es el producto de esa conversación muy amplia y de muchos consensos de muchas organizaciones que identifican hay que evaluar a los maestros y tiene que ser una evaluación universal y tiene que tener consecuencias y no puede ser el sindicato juez y parte en esto, tiene que ser un ente independiente. Y luego el segundo momento, que es la ley que rige específicamente, que es la ley del servicio profesional docente, la que establece las reglas de cómo se les va a evaluar, qué instancia, en fin, y que establece los derechos de los trabajadores de la educación, es decir, de los profesores o la falta de ellos. Y esa ley, esa segunda ley, sí la impulsó solamente un grupo muy pequeño ya de las organizaciones originales que a puertas cerradas, sin esas conversaciones amplias, acordó, digamos, lo que a esa organización le parecía aceptable, digamos. Entonces, ese segundo momento creo que sí es muy distinto. Ver, y no todo ahí, lo que entonces, hace la sociedad civil. La reforma constitucional es resultado de un músculo amplio de diálogo social. La del servicio profesional, para ponerle nombre, es el resultado de una negociación a puerta cerrada entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con influencia de la CENTE en su momento y la autoridad. Nadie más cupo. Por eso una tendría legitimidad y la otra tiene menos fuerza, por eso una es derogable y la otra es más difícil que se derogue. Sí, ahora hubo gente de sociedad civil impulsando esa segunda también, pero ya no venía la fuerza de estos consensos y estas conversaciones, sino que fueron unos cuantos privilegiados que sí se sentaron ahí y que participaron. Pero volvemos, o sea, una cosa que no hemos dicho aquí, no todo lo que hacen las organizaciones corresponde a prácticas que en el libro estamos llamando ciudadanas, prácticas ciudadanas que tienen que ver con relaciones horizontales, con conversaciones, con búsqueda de consensos, ¿no? Y lo mismo, ¿no? No todos los políticos siempre todo lo hacen mal, a veces son democráticos y deliberan y abren espacios y otras veces cierran esos espacios y secuestran las decisiones en unos cuantos, ¿no? Entonces, ahora, a veces cerrarlo le funciona a ese grupito que quiso cerrarlo para impulsar lo que era su agenda. Pero entonces nosotros decimos, en esa medida dejaría de poderse considerar prácticamente cabildo ciudadano en los términos que lo estamos definiendo en el libro, que creo que también es una cuestión importante. O sea, porque no todo el cabildeo, digamos, tiene esa connotación de ser ciudadano. ¿Qué lo hace ciudadano? Pues que hay prácticas de ciudadanía, de reconocernos como pares, de dialogar, de buscar la solución a problemas comunes, de ponernos reglas del juego entre ciudadanos para no agandallarnos unos a otros.
Eso es importante. Y me voy a cierre ya. ¿Qué ha aprendido la sociedad de estos esfuerzos de organización? Entonces, tú digas, la herencia que esta generación de organizaciones nos deja y que está bastante bien sistematizada en el libro, ¿qué nos dice para adelante? Yo creo que son varias cosas, ¿no? Las prácticas en sí mismo te dan el aprendizaje democrático, ¿no? De saber, como ya lo hemos mencionado, conversar con otras personas que están preocupadas por la misma situación, pero probablemente no tienen las mismas bases ni la misma forma de pensar y por lo tanto no proponen o no comparten las soluciones que tú estás proponiendo. En específico, bueno, pues poder conocer y tratar de descifrar cómo trabaja el Poder Legislativo, ¿no? El término de Parlamento abierto tiene, entre otras connotaciones, pues precisamente el de que el Congreso ya no sea una caja cerrada, ¿no? Como en alguna teoría de ciencia política se menciona que funciona, ¿no? O sea, que sí podamos saber cómo trabajan, cómo toman decisiones, por qué deciden lo que deciden, en qué momento, cuándo, ¿no? Y que haya, bueno, toda la información disponible para poder hacer ese tipo de análisis y poder aprender también a hacer la evaluación de si están trabajando precisamente bajo los principios democráticos, que no solamente son la ley, ¿no? Sino principios democráticos de transparencia, de rendición de cuentas, de participación. Creo que eso también es algo que hemos aprendido. Creo que otra cosa muy valiosa que hemos aprendido es que las decisiones públicas no son solamente potestad de los poderes públicos. O sea, cada vez hay una mayor exigencia de que esas decisiones sean abiertas. Y con abiertas no me refiero a que sean solo transparentes, ¿no? Que podamos saberlas, sino que cada vez más personas, grupos, organizados o no, puedan formar parte de ese ámbito. Mara, última pregunta y cierras con esto. ¿Tú qué aprendiste? Ay, pues a ver, aprendí justo el tema de las tensiones. O sea, que uno puede decir, a ver, la sociedad civil por un lado tiene que conversar, pero por otro lado tiene que protestar, pero por otro lado tiene que ir y sentarse con el enemigo, que en este caso es al gobierno al que está criticando, digamos, ¿no? Y también, por otro lado, tiene que deliberar y buscar esos, construir, fortalecer los lazos de confianza que ha construido en las organizaciones. No puede irse nada más uno y sentarse y descuidar las relaciones de confianza. Entonces, reconocer que aunque todo eso es parte de lo que constituiría un cabildeo propiamente ciudadano, no es fácil armonizarlo. Y hay veces hay decisiones difíciles y duras que se tienen que tomar. Y entonces hay mucha crítica, regresando al tema de la ley de víctimas, de esa ley creó un elefante blanco, ¿no? Creó una institución que es la Comisión de Víctimas, mucha gente la critica porque, y lo decían desde que estaba la ley, esa ley no se discutió lo suficiente, pero el movimiento necesitaba mostrar que había un triunfo. Lo mismo pasa en el caso de la reforma educativa. Unos dicen, los que sí se sentaron a negociar la ley de servicio profesional docente, necesitábamos aprovechar la coyuntura, no era perfecta, entonces no pudimos abrirlo más, pero si no se iba a cerrar la puerta y no íbamos a tener reforma y es mejor algo que poquito. O sea, hay decisiones duras que se tienen que tomar, pero también puede haber imaginación política para tratar de incorporar en la medida de lo posible estos 4 pilares que te digo que son importantes. La construcción de instituciones y de leyes pues no es un acto milagroso, ¿no? En realidad es una cosa que se va haciendo a milímetros. Yo cierro con una última reflexión. Es un texto estupendo, vale la pena que usted acceda a él. Se puede descargar de la Fundación Belisario Domínguez si usted tiene interés de revisarlo. Es un gran texto. Y yo me quedo con una última reflexión. Todo el tiempo nos la pasamos quejándonos los gobernados de que a los gobernantes les falta voluntad política. Y es cierto, sin voluntad política nada cambia. Pero de nuestro lado, nos debemos quejar porque nos falta confianza política. Si no hay confianza entre la ciudadanía, es como pedir voluntad política allá arriba. Construir confianza a milímetros es quizá el principal reto que nos debemos ahora, quienes no queremos que este país, así como está, sea el que heredemos a la siguiente generación. Muchas gracias, Mara. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos próxima semana aquí en Espiral, todos los miércoles, 10 de la noche. Le agradezco que nos permita entrar a su hogar. Felices fiestas.